Bueno, muy buenas a todos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Para los que llevan ya rato de estar en estas semanas, que estamos concluyendo ya la segunda semana, nos queda esta noche y mañana. Mañana voy a estar en la mañana dando un taller de Python y un taller de Cisco. Vamos a hablar de seguridad en redes Cisco. Mi nombre es Josué Rodríguez, tengo el placer de ser uno de los fundadores de Virtual Learning Academy y quiero contarles un poco por qué estamos acá, qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos ayudarle a ustedes en estos momentos para seguir creciendo. Bueno, VLA lo que hace es ayudar a las personas a lograr pues, los objetivos laborales por medio de la educación y nosotros en este caso pues estamos a lo largo de lo que es Latinoamérica. Somos una empresa que originó en Costa Rica, pero tenemos 12 años de existir ya y estamos en Miami, estamos en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia. Tenemos más de 52 personas trabajando en VLA. De hecho, ya tenemos una persona en Madrid. Entonces, no se extrañen si alguna vez los contactan de Argentina o de Colombia o de México, de Estados Unidos, o de Panamá, Nicaragua, Costa Rica, o sea, de cualquiera de esos países, es bastante probable. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos convenios con empresas, esos son nuestros clientes que de alguna manera nos han comprado soluciones, nos compran capacitaciones, o bien tenemos un convenio con ellos para poder brindarles lo que sería talento humano. Bueno, y lo que hacemos es ayudarle a las personas a entrar a lo que sea trabajar en estos lugares. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros tenemos un catálogo de habilidades y lo que hay que pensar en el caso de ustedes es ver cuáles de estas habilidades le van a ayudar a ustedes a lograr el objetivo para poder crecer. Hoy vamos a hablar de la habilidad de Project Management Professional y vamos a hablar de la habilidad de Lean Six Sigma. ¿Qué tenemos para ustedes acá? Bueno, si ustedes están interesados en estas habilidades, vamos a darles a todos una beca de un 30%, sí, una beca de un 30%, y el monto que queda lo vamos a financiar en cómodas cuotas de $50. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Entonces, hay unos asesores educativos ahí que nos van a ayudar pasando lo que sería unos links y en este caso, pues esos links nos van a dar la información para podernos poner en contacto. Quiero hacerles el comercial de lo que vamos a estar haciendo la próxima semana. Y la próxima semana tenemos unos invitados súper especiales, nada más y nada menos que empresas transnacionales, empresas que están a nivel de todo LATAM, como por ejemplo Sykes, que está en Estados Unidos, está en México, está en El Salvador, está en Costa Rica, está en lo que sería Barranquilla. Concentrix también estará con nosotros, Tech Experts, Oxys va a estar con nosotros dando estos talleres. Vamos a ayudarles a crear un perfil en LinkedIn y a cómo prepararnos también en una entrevista virtual. Entonces va a estar muy bonito lo que será la próxima semana. Terminamos con el sábado con una psicóloga que nos va a estar hablando desde Madrid acerca de la reinvención profesional. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estarnos acompañando. Les explico un poquito la dinámica del taller. En este momento todos ustedes tienen lo que sería el micrófono en mute. La razón es porque vemos muchas personas conectadas. Normalmente nuestras clases no son con tantas personas, pero vamos a habilitarlo nada más en este momento para saludar. Es una pequeñita dinámica que hacemos a veces. Simplemente les habilito a todos el micrófono y simplemente van a decir, hola, soy de Costa Rica, de Panamá, y dicen la ciudad. Hoy, por ejemplo, hola, soy de Heredia, Costa Rica. Entonces ahí pueden, los que gusten, habilitarse el micrófono y pueden saludar y más o menos ven lo que también estamos tratando de evitar. También pueden poner por el chat ahí. Entonces, si gustan, los que quieran saludar, pueden habilitar un momento el micrófono y dicen, hola, y soy de la ciudad y el país. Saludos, Gerjani de San José. Hola. Hola, saludos de Panamá. Hola, saludos, Panamá. Hola, saludos desde Heredia, Costa Rica. Otro vegano. Qué bueno. Saludos desde San José, Costa Rica. Es ok. Hola, saludo a todos desde Valledupar, Colombia. Colombia, eso, María. Saludos de San Salvador, El Salvador. Hola, saludos.
¿Quién? Saludos desde San José, Juan. Eso. Saludos desde Limón, Costa Rica. Eso, Limón, qué bonito. Hola, saludos desde Heredia, Costa Rica. 8 heredianos ahí. Y ahí los saludan mis perros. Hola, hola, Crisel, saludos desde Costa Rica, San José. Ok, buenísimo. Hola, Cindy, desde Turrialba. Eso. Bueno, muchísimas gracias a todos por saludar. Ahí me pueden escribir también por el chat si tienen algún saludo por ahí. Vamos a mantener ahora los micrófonos en mute. Si ustedes quieren participar y hacerles preguntas a la profesora, que por favor háganlas, porque para eso este taller pueden habilitar la mano. Pueden simplemente hacer la opción de raise hand y desde ahí entonces van a poder, en este caso, puedo yo habilitarle lo que sería el micrófono. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con la profesora Laura y voy a habilitarle aquí el micrófono a la profesora. Ok, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Ahí está, perfecto. Bueno, excelente. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por unirse a este taller. Para presentarme, antes que todo, mi nombre es Laura Mora, yo soy la profesora de gerencia de proyectos. Yo soy gerente de proyectos certificada en PMP y actualmente trabajando en la certificación de Scrum Master por bueno, temas de actualización, etcétera, y complementos obviamente profesionales. Y pues tengo experiencia tanto en proyectos de telecomunicación como de educación y también en industria de seguros acá en Costa Rica. Entonces, ya he vivido proyectos en diferentes industrias y pues también soy educadora de profesión, lo que hace que ahora también lo complemente así, ¿verdad? Además de esto, pues la parte pedagógica me gusta y es por eso que pues José me dio la oportunidad de trabajar con BLA Academy dando estas clases de gerencia de proyectos. Entonces, la idea del taller de hoy, además de que obviamente ustedes conozcan un poco sobre esta certificación, es enfocarlo en un tema específico que creo que ahora es bien importante y es la gestión de riesgos. Entonces, la idea es enfocar este taller en gestión de riesgos, pensando en el momento en que estamos viviendo específicamente con el tema del COVID, para ver cómo podemos enfocarlo y de paso ustedes pueden entender un poquito cuál es esta metodología de dirección de proyectos según el PMI. Así que por ahora voy a parar el video y voy a compartir mi presentación. Para que iniciemos con el taller de esta noche. Entonces, lo primero es entender, ¿verdad?, que la gestión de riesgos es sumamente importante, sobre todo como tema preventivo, por así decirlo, en tiempos de crisis, ¿verdad? Entonces, lo vamos a enfocar, obviamente, en estas buenas prácticas, porque al final no lo veamos como una metodología, son buenas prácticas que ustedes como directores de proyectos, que muchos inclusive ya son, el hecho de que no estén certificados no quiere decir que no puedan ser profesionales en el área, tengan herramientas que les permitan que sus proyectos puedan ser exitosos a lo largo del tiempo. Entonces, primero que todo hay que entender qué es gestionar los riesgos. Decía Mark Zuckerberg que el mundo realmente cambia rápido y la única estrategia en que el fracaso está garantizado es no asumir riesgos. Entonces, no tenemos que ver el riesgo como algo que necesariamente tenemos que evitar. Ya vamos a ver más adelante que sí hay respuestas que podemos dar a los riesgos, pero normalmente y muchas veces el hecho de aceptar ciertos riesgos me va a garantizar éxito, ¿verdad? Rentabilidad y me puede garantizar pues un resultado, un beneficio que yo estoy tratando de conseguir. Entonces, el tema es cómo lo vamos a gestionar y cómo vamos a lograr que haya mayores probabilidades de que el resultado de asumir ese riesgo sea positivo.
Primero que todo tenemos que entender que es un riesgo y muchas veces nosotros tal vez tenemos siempre en nuestra mente el riesgo como una alerta, como algo malo, como algo negativo, ¿verdad? Si bien es cierto, el riesgo sí es algo desconocido al principio, nosotros tenemos la facultad de poder identificarlo. Cuando estamos manejando un proyecto, podemos identificar previamente al lado de nuestros expertos en el proyecto, ya sean ingenieros, ya sean arquitectos, ya sean médicos, depende de la rama en que estemos manejando el proyecto. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué son esas cosas que yo ahorita desconozco que pueden darse a través del tiempo en un proyecto? Y cuando se producen, obviamente me van a dar un resultado, ¿verdad? O sea, el hecho de que pasen me puede generar beneficios y me puede generar problemas. ¿Por qué beneficios? Eso es lo que tenemos que tal vez cambiar un poquito, esa mentalidad de verlo siempre como rojo. Los riesgos pueden ser oportunidades y ahí es donde tenemos que identificar no solamente las cosas malas que pueden pasar, sino cómo le puedo sacar provecho a esa probable eventualidad, ¿verdad? Entonces de ahí viene la gestión de riesgos. Primero identifico y cuando pasa, como ya yo voy a tener un plan para gestionarlo, voy a saber cómo puedo reaccionar previamente a eso. No me va a tomar por sorpresa, ¿verdad? Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre un riesgo y una incertidumbre y eso es lo que tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque en el caso de un riesgo, como vamos a hacer un análisis previo, vamos a identificarlos y vamos a hacer un análisis donde voy a saber qué posibles resultados me pueden suceder en caso de que ese riesgo de verdad se dé. Y en base a ese análisis yo voy a tener probabilidades. Yo voy a saber, ok, ¿cuál es la probabilidad de que esto suceda? ¿Cómo lo voy a hacer? No puedo hacerlo solo. Para eso tengo un equipo de proyecto que me respalda, me voy de la mano de expertos y si yo soy el experto también puedo colaborar con eso. Pero muchas veces como directores de proyectos no necesariamente tenemos que tener expertise en la industria en la que estamos trabajando. Entonces los expertos son sumamente importantes en lo que es la identificación de riesgos. Cuando logramos determinar las probabilidades, podemos hacer un análisis que nos va a permitir lograr tener una evaluación y un cálculo del resultado que puede tener que ese riesgo suceda. Pero en el caso de la incertidumbre, como esto que pasó, veamos el tema del COVID como una incertidumbre. ¿Por qué? Porque nadie se esperaba, obviamente, en su plan de negocio que sucediera una pandemia, ¿verdad? De pronto esperábamos, ok, sí, tal vez que pase un incendio, no sé, qué pasa si no podemos trabajar desde la casa porque se incendió la oficina, etcétera. Inclusive muchas empresas aún así eso tampoco lo tienen visualizado, ¿verdad? Pero fue algo que nadie se esperaba, por lo tanto eso era una incertidumbre, o sea, nadie tenía un plan para eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando hay una incertidumbre simplemente tenemos que actuar al momento, como quien dice apagar el fuego. Y en ese caso vamos a valorar efectos posibles, pero no tenemos la certeza de al final cómo se va a dar, ¿verdad? O sea, en este caso no sabíamos el impacto económico, por ejemplo, tan grande que iba a tener el tema del COVID. No sabíamos cómo poder medir las probabilidades en temas de desempleo, ¿verdad? De cómo está impactando el bolsillo de la gente. O sea, todo eso era muy incierto y a pesar de esto, de acuerdo a nuestras posibilidades, vamos a tratar de responder apropiadamente. Entonces, aquí hay dos cosas diferentes, ¿verdad? El riesgo yo lo puedo identificar, yo lo puedo medir, yo lo puedo analizar y yo puedo identificar respuestas, pero eso no quiere decir que yo todo lo tenga fríamente calculado. Pueden darse eventualidades en el camino que yo no pensé, ¿verdad? Y voy a tener que hacer un análisis como quien dice de camino. O sea, de camino tengo que ver, ok, ¿qué voy a hacer aquí?
porque obviamente el impacto que hicieron empresas ahorita, donde ya no pueden trabajar, por ejemplo, desde sus oficinas, o sea, tocó implementar teletrabajo, pero muchas empresas no tenían un reglamento, ni siquiera tenían laptops, tal vez sus empleados, entonces hubo que correr a conseguir laptops o trasladar equipos, PCs a la casa, desarrollar políticas de confidencialidad, muchísimas cosas que obviamente si eso se hubiera analizado previamente, que sabemos que una pandemia siempre ha sido una posibilidad, pues yo creo que nadie lo tenía considerado, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar estas dos cosas para saber cómo reaccionar ante ambas. Entendiendo un poco tal vez el impacto económico que pudiese tener o que está teniendo específicamente el COVID ahora en Costa Rica, ¿por qué hay un impacto económico? En el caso de enfermedades, bueno, obviamente hay nuevas necesidades en temas de servicios de salud donde el Estado pues tiene que invertir más dinero, van a haber empresas que se cierran, comercios que se cierran, centros educativos que se cierran, y eso obviamente va a impactar la economía y pues eso es un efecto que al final impacta a toda la sociedad, ¿verdad? Y que me produce que haya una reducción general de la productividad en un país. Y vean que si vemos esto, el impacto, digamos, de enfermedades a nivel mundial, eso lo vamos a ver en millones de dólares, pero en el caso del SARS se habla de que fueron en el 2003 aproximadamente 40.000 millones de dólares, H1N1, y vean la diferencia de obviamente el impacto que está teniendo el COVID-19 y eso obviamente todavía no está actualizado a la fecha, pero va teniendo un impacto muchísimo mayor a que otras enfermedades que al final no han sido tal vez consideradas pandemia como esta que estamos teniendo ahorita. Antes de continuar con este tema, lo que les decía, ¿verdad? Tenemos que dejar de ver el riesgo como algo negativo y aquí yo quisiera que todos saliéramos tal vez como con una mentalidad un poquito más positiva con respecto a esto que está pasando y con una mentalidad de dónde están las oportunidades, ¿verdad? O sea, no veamos, tratemos de ver lo bueno entre todo lo malo que está pasando. Los riesgos, si bien es cierto, según el PMI, pueden ser amenazas, ¿ok? Las amenazas obviamente me van a tal vez a hacer pensar que estoy en peligro, ¿verdad? Que algo está mal, que todo va a salir mal. Pues, me puede generar retrasos en un proyecto, me puede generar sobrecostos, me puede generar mala reputación. ¿Por qué? Porque si eso pasa, y hay alguna cosa que yo no identifiqué correctamente o simplemente identifiqué el riesgo y no planifiqué ninguna respuesta apropiada, me puede causar inclusive mala reputación en el mercado. Y la mala reputación es un costo. Por eso se habla de que al final los costos en un proyecto, se habla de costos de conformidad y costos de no conformidad, porque entre yo más rápido identifique lo que tiene que ser mejorado, y esto va muy de la mano con el tema de control de calidad, ¿verdad? Y de Six Sigma, entre yo más rápido identifique estos factores que tienen que ser mejorados, menos costo menos me va a costar en mi proyecto. Si yo lo identifico muy tarde, algo que no está bien, pues me va a generar obviamente un costo más alto porque ya voy más avanzado en un proyecto donde voy a tener que hacer retrabajos que me generan sobrecostos y si llega el cliente es donde ya, como quien dice, estoy frito, ¿verdad? Porque ya eso me genera no solamente un costo de que yo tenga que volver a hacer todo nuevamente, sino de que me va a generar mala reputación en el mercado. Entonces, esas son las amenazas, pero también hay oportunidades en temas de riesgos y eso es lo que tenemos que también considerar, donde las oportunidades va a ser un tema de crecimiento, es donde puedo ver oportunidades de ahorro, es donde puedo ver oportunidades de tener una mayor productividad, de satisfacción al cliente. Esas son las oportunidades en medio de los riesgos. Entonces, vean que no estamos hablando solamente de algo negativo, sino de dos aristas que yo tengo que considerar. No me puedo ir solo tratando de identificar, en una identificación previa de riesgo, solo lo malo. Tengo que pensar, ok, ¿qué también puede pasar a lo que yo le puedo sacar el jugo, le puedo sacar provecho?
hablando un poco de emprendimiento, porque si hablamos de proyectos, recuerden que un proyecto es, el PMI lo define como un esfuerzo temporal, ¿verdad? Porque un proyecto tiene un inicio y un fin, que va a tener como resultado un producto, un servicio, o un resultado único. ¿Qué quiere decir? Que todos los proyectos van a ser diferentes. Por más de que desarrollemos 50 proyectos de un edificio y un condominio o condominios exactamente iguales, por ponerles un ejemplo, el resultado en todos puede ser diferente y no necesariamente va a ser el mismo ciclo de vida que yo tenga en el proyecto. No es que todo se dio exactamente igual, duré exactamente el mismo tiempo, no me pasó nada, todo salió perfecto, no hubo conflictos, no. Todos los proyectos van a tener un ciclo de vida diferente y van a tener un resultado diferente. Entonces, el emprendimiento como tal se puede considerar como un proyecto. Cuando yo deseo emprender, y ahora que obviamente yo creo que esto es algo en lo que ahorita todos tenemos que tratar de reinventarnos un poco con temas de crisis, y ahora vamos a ver un poco sobre eso. La crisis afecta al emprendimiento porque si usted es una persona que en este momento está pensando emprender, o inclusive, veámoslo no solo como emprendimiento, tratar de desarrollar nuevos proyectos en su empresa, ¿qué pasa? Que toda esta incertidumbre, porque aquí sí estamos hablando de incertidumbre, no sabemos cuándo va a acabar, no sabemos, todas las semanas hay políticas nuevas, entonces estas noticias negativas, estos resultados económicos hacen que disminuyan estas expectativas de posibles emprendedores. Si es difícil ya de por sí sostener un negocio, imagínense emprender uno nuevo. Estos cambios constantes en el mercado debido a la crisis obviamente van a frenar a muchos emprendedores a tomar riesgos, ¿verdad? Porque esto es tomar un riesgo. Emprender es tomar un riesgo. Es decir, yo quiero hacer esto, pero no sé qué resultado voy a tener, porque puede que funcione, puede que no. Aquí es donde les digo que los riesgos pueden tener resultados positivos, porque el tomar un riesgo me puede llevar a tener un beneficio, una rentabilidad, pero si no lo hago, nunca lo voy a saber. Obviamente todo esto no se puede hacer a la ligera. Ahí es donde viene todo el tema de análisis de mercado, etcétera, de competencia, qué competidores tengo, cuál es mi valor agregado, ¿verdad? Que ese es otro tema aparte, pero es un riesgo. Emprender es un riesgo. ¿Cómo deben actuar posibles emprendedores frente a la crisis? Y yo quise como enfocarlo aquí un poquito en este tema porque creo que es importante. Primero que todo, veámoslo también como estrategias de gestión de riesgos, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedo yo enfrentar una crisis? Bueno, tengo que hacer una planificación para gestionar ese riesgo. El riesgo es que no sé cómo me va a ir emprendiendo, ¿verdad? Entonces voy a tener primero que hacer un análisis de demanda y comportamiento de los clientes. Estamos de cara a un nuevo normal. Estamos teniendo que adaptarnos a algo que no conocíamos. Y el comportamiento de los clientes cambió y va a seguir cambiando. Entonces, ese análisis yo lo tengo que hacer. Y tal vez me va a tocar pensar en ajustarme a esa nueva economía, ¿verdad? Donde tal vez tengo que bajar un poco mis precios. Ojo con esto, no quiere decir que yo tenga que regalar las cosas. Hay una cosa que se llama en economía el punto de equilibrio, ¿verdad? Que es donde yo tengo que mantenerme para poder generar, digamos, como quedar, no tener pérdidas, ¿verdad? De mi negocio y poder para arriba del punto de equilibrio, más bien tener rentabilidad. Si yo obviamente pongo un precio muy bajo a lo que estoy ofreciendo, no voy a tener ganancias y tampoco es la idea. Entonces, pero ese análisis de demandas de comportamiento de los clientes es importante. Tengo que pensar cuál es mi propuesta de valor. Se supone que yo tengo que ser diferente, ¿ok? ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué soy mejor? ¿Qué es lo que ofrezco? ¿Cuál es mi propuesta de valor? No puedo ser igual a los demás. No puedo ser igual a los demás. Tengo que tener ese valor, que la gente me busque por eso. Y puedo hacer también una segmentación de mercado. ¿Por qué? Porque no es que todos están siendo afectados negativamente por la crisis. Hay personas que siguen con su mismo poder adquisitivo. Hay personas que tal vez por su tema de negocio
más bien se vieron beneficiados, entonces están teniendo hasta mayores ingresos. Personas que mantienen su trabajo igual, con buenos salarios, personas que no se vieron afectadas por eso, entonces yo también puedo apuntar a ese mercado. ¿Por qué no? No quiere decir que nadie me puede pagar lo que yo ofrezco. Hoy, de hecho, leía sobre un emprendedor que está haciendo un negocio en el cual él es chef privado, ¿verdad? Chef privado. Entonces, yo leí un poco y lo que hace es que va y te ofrece una experiencia gastronómica de 7 platillos y te lo sirven en tu casa, como una experiencia de acuerdo a la gastronomía que quieras. Eso, la gente le ponía ahí, bueno, pero es que ya nadie puede pagar esto. Y otras personas podían, bueno, yo lo puedo pagar. Es verdad, hay gente que lo puede pagar. Entonces, el hecho de esta persona si hizo su tarea, hizo un análisis de a qué mercado estaba apuntando y sabe al mercado que está apuntando, sabe que hay gente que le va a poder pagar eso. No somos todos, pero ahí es donde viene la segmentación de mercado. Alianzas estratégicas, esto es súper importante para ganar oportunidades de negocio. Yo no puedo siempre hacer todo solo. A veces tengo buenas ideas, a veces quiero desarrollar nuevas cosas, no solamente como emprendimiento, veámoslo en una organización. O sea, si yo tengo una buena idea, algo que creo que se puede desarrollar, pero a veces somos un poquillo egoístas en eso, yo lo quiero hacer solo para que no me robe la idea, pero muchas veces no podemos solos porque no tenemos la capacidad, ya sea de conocimiento, ya sea económica, y ahí es donde hay que compartir esa oportunidad, hacer alianzas que me va a potencializar que esto sea exitoso y que lo pueda desarrollar correctamente. Y obviamente el uso de las redes sociales, donde ahora pues todo el mundo está totalmente digitalizado y es nuestro canal de comunicación, así que pues importantísimo hacer estrategias de mercadeo mediante redes sociales que me puedan llevar a varios clientes a los que tal vez no puedo llegar de puerta en puerta, ¿no? ¿Cómo explotamos oportunidades en tiempos de crisis? Hay una cosa que se llama el trébol, que es una estrategia que se hace para poder entender nuestra visión empresarial. Y lo que vamos a hacer con esto es extender intereses, ¿verdad? Buscando una renovación, ya sea en nuestra compañía o en nuestro emprendimiento o en nuestras ideas, ¿verdad? ¿Qué es importante pensar? Ok, ¿qué es lo que yo sé? Tal vez ese conocimiento que yo tengo que otra persona no tiene, o que yo me considero bueno en eso y que sé que lo puedo desarrollar, qué es lo que tengo que puedo potencializar y que puedo aplicar a esto que yo quiero hacer y qué me motiva para hacerlo. Y en esas 3 aristas voy a determinar qué es lo que voy a hacer. Tengo que enfocarme en esas 3 cosas para salir con una estrategia. Si yo tengo una empresa o pensando en una organización, tengo que pensar primero que todo, ¿cuánto valor financiero se ha perdido? O sea, hacer un alto en el camino y decir, ok, hasta acá, ¿cuánto he perdido? ¿Cuál ha sido el impacto? Tenemos que medir un impacto, probablemente económico, ¿verdad? Porque esto es lo que más está impactando actualmente la crisis. Y cuando ya yo logré determinar cuál ha sido ese valor financiero que he perdido, puedo determinar estrategias de cómo reactivo mi negocio, pensando en todo lo que vimos anteriormente. Y después de eso, determinar una estrategia de esfuerzos. Cuando ya definí cómo reactivar mi negocio, no es solo reactivarlo, es que se mantenga en el tiempo. Entonces ya puedo determinar cuáles son los esfuerzos necesarios para poder proteger el flujo de caja, ¿verdad? Para que se mantenga en el tiempo esa estrategia y yo pueda seguir avante con el negocio que estoy emprendiendo, o en una organización también lo podemos aplicar. Y obviamente definir un plan de acción, pasos a seguir. Esto es lo que pasa con el PMI. El PMI me enseña a que yo tengo que planificar para poder ejecutar. No puedo como sacarme todo de la manga, ¿verdad? Si bien es cierto, ahora estamos en un entorno un poco más ágil porque está lleno de cambios constantes, siempre la planificación es importante. Pero entonces, pensando en oportunidades, ha habido oportunidades de negocio que se han generado por el COVID. Y esto se los pongo como ejemplo
para que ustedes entiendan como no todo riesgo tiene que ser algo malo. Hubo personas que supieron identificar inmediatamente, bueno, esto más bien para mí puede ser una oportunidad. Hubo organizaciones que lo vieron así también. Bueno, obviamente no es para nadie un secreto que las empresas que distribuyen o producen alcohol en gel, pues ahora imagínense, ¿verdad? Entonces hay oportunidades de negocio que también pueden ser generadas por el COVID, porque bueno, en este momento todo el mundo obviamente tiene más tiempo para estar en su casa o está obligado a estar en su casa, entonces estamos con más tiempo para ocio y entretenimiento. Entonces, todo lo que es ocio y entretenimiento puede ser una oportunidad de negocio. Si yo sé que tengo la capacidad de desarrollar alguna cosa que pueda entretener a la gente en ese tiempo, pudiese ser positivo. Por ejemplo, veamos a los músicos, que los músicos han sido altamente impactados por el tema del COVID, pero ahorita están tratando de reinventarse con conciertos virtuales, que si bien es cierto, pues es todo un tema ahí donde tienen que también ver cómo pueden generar ingresos económicamente con eso, pero es una reinvención de todas maneras. Los recursos educativos, todos los niños en casa, los padres de familia están teniendo que básicamente hacer lo que se llama homeschooling, ¿verdad? O sea, porque si bien es cierto hay clases virtuales, la responsabilidad recae más en el padre de familia. Entonces se ha visto una mayor demanda de recursos educativos, las personas que tienen capacidad de dar tutorías o de vender ciertos apoyos de material didáctico también vieron una oportunidad de negocio ahí. Las telecomunicaciones en este momento son nuestras herramientas principales de trabajo, o sea, todo mundo necesita su internet, su teléfono, su Zoom, su Microsoft Teams, su Skype, o sea, lo que sea, para poder comunicarse, para poder seguir operando. Y obviamente ahí estas empresas están viendo una oportunidad de negocio. La digitalización también, que va mucho de la mano con las telecomunicaciones, ¿verdad? Ahora todo es totalmente digitalizado. El delivery, ya nadie sale de su casa, entonces obviamente aquí hablando específicamente, por ejemplo, de Uber Eats, ¿verdad? O sea, vieron una oportunidad de negocio, se está viendo más movimiento, tienen más vendedores, obviamente generan Sí, vamos a ver un momento, que se nos fue por ahí el audio con la profe. Ok, ya se nos va a reconectar la profesora Laura, que se nos cayó un momentito por ahí. Bueno, mientras tanto, ¿qué les ha parecido hasta el momento lo que es el taller, todo este tema de manejo de riesgos? Yo soy estudiante de la profesora en lo que sería la parte de Project Management y es lo que más me gusta, honestamente, de todo lo que es este tema de gerencia de proyectos. En el tema de gerencia de proyectos está el tema de planificación, pero jamás pensé que uno podía planificar también como un posible riesgo. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, en VLA, que tenemos una división de consulting, es decir, nosotros nos dedicamos también a lo que sería, en este caso, implementar soluciones de IT con los clientes, compramos equipo Cisco, lo enviamos y lo implementamos. El mayor riesgo que tenemos nosotros es la entrega de equipos. Eso siempre se atrasa, ¿verdad? Entonces, no sé ustedes como proveedores o como gente que se implementa o en los trabajos que tienen, si eso es algo de los que ustedes se han visto afectados. Entonces, hemos estado nosotros acostumbrados
a planificar con que siempre se va a atrasar, ¿verdad? Como asumir el riesgo. Y si no pasa, pues es genial, uno queda súper, súper bien con los clientes en que lo implementó muchísimo antes de tiempo, ¿verdad? Pero los tiempos de entrega, sobre todo importar equipos, o sea, tienen riesgo de que a veces el equipo llega bueno, en Costa Rica hay un sistema de aduanas por medio de semáforos. El semáforo es que cuando llega la carga, pasa un semáforo y sale en rojo, tiene que ir un aforador a revisar y abrir todas las cajas una a una y revisar montones. Entonces, eso es un riesgo que puede ocurrir y eso puede significarse hasta una semana de atraso en que los equipos no se están entregando, ¿verdad? Entonces, realmente, este tipo de approach, el de planificar lo que sería un riesgo, para mí ha sido una de las mejores cosas que he aprendido en la parte de Project Management. Y se puede calcular tanto en tiempo como en costos y presupuestarlo por si pasa. Entonces, quisiera saber por ahí si a algunos de ustedes les ha pasado. Y si me escuchan ahí, si les ha pasado, si lo han visto, si lo han podido implementar o si es algo nuevo que están aprendiendo con nosotros. Ahí pueden escribir por medio del chat si gustan. Ahí tenemos a la profe otra vez con nosotros. Hablando de riesgo, se fue la luz de mi casa, entonces se me cayó el internet. Bueno, quedó excelente por riesgo. Ahí estaba hablando yo también con ellos acerca de este tema de que es lo que a mí más me gusta de la parte de Project Management. A mí lo que más me gusta de la parte de Project Management es el PMP, es el análisis de riesgos, ¿verdad? Cómo planificarlos. Pero muy buen ejemplo, entonces. Muy buen ejemplo. Más bien ahí me disculpan, qué pena. ¿Dónde quedé? Que ya no me oyeron más, pero yo seguía hablando. La anterior, la slide anterior, estábamos todavía... Okay. Estábamos ahí, ya finalizando esa parte. Excelente. Estabas hablando de lo de Uber Eats y toda la cosa. Bueno, eso es muchas gracias, José. Ok, entonces ya terminando con ¿verdad? Hablábamos de el entrenamiento físico, que también no solo pensando en entrenadores personales, sino yo no sé si a ustedes les pasó, pero uno tratando como de ejercitarse en casa, que de pronto fue a Pequeño Mundo a conseguir ahí mancuernas y todo estaba agotado. Entonces, personas que tal vez se quedaron sin trabajo, que tenían gimnasios y todo, se reinventaron y empezaron a vender artículos deportivos y ese también fue un buen negocio. La salud, obviamente ahora todo el mundo se preocupa por su salud, lo que son seguros de salud, se disparó su venta, hospitales privados donde la gente está buscando hacerse sus pruebas de COVID, etcétera. Entonces, todas esas son oportunidades de negocios y cosas positivas que se generaron por el COVID. ¿Cómo mitigamos el riesgo si tenemos una empresa, si estamos en una organización, en temas de crisis, cuando estamos ahorita viviendo una crisis como la que tenemos ahorita? Bueno, primero tenemos que identificar esos conductores que le generan valor al negocio y no solamente valor positivo, sino, ¿verdad? Esos conductores que me generan rentabilidad, que me generan utilización de recursos, riesgos, impuestos, financiamiento, todo esto en lo que un riesgo me puede impactar. Tengo que identificar, y aquí es donde identifico los riesgos y cuál es el impacto que pueden tener en el valor del negocio. Tengo que después priorizarlos, ¿ok? De mayor a menor, según el impacto que va a tener, y impulsar no solamente eso negativo, como les dije, sino la identificación de oportunidades entre los colaboradores, impulsar a nuestros colaboradores, si nosotros tenemos un equipo a cargo, a que identifiquen esas oportunidades donde ya no veamos esta crisis como algo solamente negativo, sino qué podemos hacer para sacarle provecho, donde podemos reinventar nuestros servicios, reinventar nuestros productos y obviamente esto nos va a llevar a desarrollar y reajustar nuestras metas y estrategias. Es importante que todo esto se comunique, entonces hay que tomar tiempo para hacer una correcta comunicación y transmitir las ideas claramente a todos los colaboradores
y vamos a renegociar también de acuerdo a la nueva realidad, donde pueda ser un ganar-ganar tanto para nosotros, para nuestros clientes y para nuestros proveedores. Todos los cambios que se tengan que implementar se deben implementar y definir métricas de cumplimiento. A veces hacemos cambios, definimos una estrategia, pero ¿cómo la cumplimos? Necesitamos métricas, necesitamos los objetivos. Recuerden que los objetivos tienen que ser siempre medibles, algo que yo pueda medir en el tiempo y que me asegure que puedo llegar a cumplir esa meta dándole seguimiento periódicamente. La clave entonces, si vemos el COVID en temas, el COVID poniéndolo como un ejemplo de crisis, es adaptarse y reinventarse. Decía Charles Darwin que las especies que sobreviven no son las más fuertes, no son las más rápidas ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Ahora bien, entonces viéndolo así, ya ahora entrando en materia del PMI, el PMI, recordemos primero que el PMI es una entidad por la cual se rigen todas estas buenas prácticas, ¿verdad? De que estamos hablando del PMP, Professional Project Management se le llama, y es una entidad que pues básicamente tiene voluntarios en todo el mundo, donde trabajan exactamente así, como voluntarios, y nace como una estrategia para darle forma a todo esto que ya existía. O sea, ya habíamos directores de proyectos en muchas áreas, pero todo el mundo lo hacía como le daba la gana, ¿verdad? Como quien dice. Y entonces nacen como para hacer esto una profesión. Esto es lo que hace el PMI. El PMP específicamente es esta certificación que se llama Professional Project Management, como les dije anteriormente, y es una certificación que tiene pues obviamente mucho valor en el mercado, que ahorita vamos a ver un poquito de esas ventajas, y una de las áreas de conocimiento que se llaman, o sea, una de las buenas prácticas del PMI, que hoy pues no nos da tiempo de verlas todas, es la gestión de riesgos. Entonces, esto que les voy a poner acá, que es el proceso de gestión de riesgos, lo van a ver, son los procesos de gestión de riesgos, lo van a ver en todo, en calidad, en comunicaciones, en gestión de recursos, en gestión de cronograma, en gestión de costos, todo funciona así. Es como para que se hagan una idea de cómo son los procesos según el PMI y para los que tengan interés en certificarse en PMP. Entonces vean que en este caso, si ya integramos todo lo que hablamos ahorita, viendo riesgos como oportunidades, viendo riesgos también como amenazas, sabiendo de que podemos identificarlos, este es el proceso. Entonces, ¿el proceso cómo es? Primero yo tengo que planificar los riesgos. ¿Y qué es planificar riesgos? Planificar riesgos es planificar qué estrategias voy a utilizar yo para poder gestionar los riesgos a lo largo de todo este proceso, ¿verdad? Una vez que yo logro planificar, definir estrategias, tengo que identificarlos, ¿ok? Tengo que sentarme con mi equipo, definir estrategias con mi equipo de trabajo, porque ellos van a ser siempre mis aliados, identificar cuáles riesgos pueden suceder en mi proyecto. Nuevamente, amenazas y oportunidades. Eso nos va a llevar a tener un registro de riesgos. El registro de riesgos es como una lista donde yo pongo todos los riesgos que identifiqué con el equipo. Bueno, puede pasar esto, puede venir una tormenta, ¿qué pasa si pasa una ley que, no sé, que de pronto me afecte la legislación con la cual estoy trabajando? ¿Qué pasa si, no sé, si se enferman tantos trabajadores? Por ejemplo, ahorita que tenemos este tema, pues hay que considerarlo. Todos esos riesgos yo los tengo que listar. Y esos riesgos, después de enlistarlos, no es que si yo enlisté 80 riesgos, voy a hacer una estrategia para 80 riesgos. No, yo tengo que hacer un análisis cualitativo. Y el análisis cualitativo es básicamente un ejemplo o una herramienta con la cual lo puedo hacer, es una matriz de probabilidad de impacto, donde yo voy a determinar qué probabilidad tiene ese riesgo de suceder y qué impacto me causaría en el proyecto. Entonces, puede ser que tenga una alta probabilidad de pasar, pero el impacto va a ser mínimo. Entonces, ese riesgo, obviamente, yo lo voy a poner abajo, en prioridad.
Pero si yo tengo un riesgo que tiene una alta probabilidad y un alto impacto, que me va a costar, no sé, $200,000 a mi proyecto, obviamente yo tengo que priorizarlo. Y a esa prioridad yo puedo definir, ok, voy a darle voy a hacer un plan de respuesta a riesgos a los primeros 10, 15, no sé. Voy a hacer ese análisis cuantitativo. ¿Por qué? Porque todos los riesgos me van a significar un impacto económico, ya sea negativo o positivo, porque las oportunidades me van a dar un impacto económico positivo. Entonces ahí es donde voy a determinar esos riesgos prioritarios, cuánto me van a costar. Y de acuerdo a eso, voy a desarrollar esos planes de respuesta. Ojo, si los riesgos no son significativos, yo simplemente los monitoreo. O sea, no es que los voy a dejar ahí tirados y ya, como si no pasen. Yo monitoreo, bueno, sí, no ha pasado, ok, bueno, tengo más probabilidad de que pase, porque de pronto puede ser que de una semana a otra cambie esa probabilidad. Y los riesgos no prioritarios van a ser solamente como de observación, como decir en sala de espera y observación. Y si son significativos, sí voy a tener que implementar respuestas. Entonces voy primero a hacer un plan de respuesta y después implementarlos conforme se vayan dando. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tengo que escalar, muchas veces no tenemos la capacidad de resolverlo nosotros, tenemos que escalarlo a nuestro jefe, al patrocinador del proyecto, porque no tenemos la capacidad de resolución. Podemos también evitarlo y decir simplemente no lo tomo, es demasiado el impacto que tendría en el proyecto, no lo tomo, vamos a omitir este paso que nos genera este riesgo. Puedo también transferirlo. Transferir significa, ok, tampoco tengo la capacidad, por ejemplo, si tengo una fábrica y si se incendia, probablemente yo no voy a tener la capacidad de asumir todos esos gastos, entonces compro un seguro de incendios. Eso es transferir un riesgo. Puedo mitigarlo también, saber que sí, ok, puede pasar, pero el impacto voy a tratar de que no sea tan alto, entonces hago estrategias para que el impacto sea menor. Y puedo simplemente aceptarlo y decir, no, la verdad es que el beneficio que me traería aceptar este riesgo es muy grande como para que yo no lo haga. Entonces, de pronto pasa y de pronto no pasa, pero ya sé que lo voy a aceptar y voy a lidiar con eso. Y estos planes de respuesta me pueden generar riesgos residuales. Cuando yo implemento esa respuesta, puede ser que me queden por ahí ciertos riesgos que son residuos de esa estrategia, o puede haber también riesgos secundarios que se dan a raíz de esos riesgos que yo voy descubriendo en el camino. Entonces, todo esto me lleva a actualizaciones en planes, a seguir monitoreando, y esto pues puede ser como cíclico, ¿verdad? No es que va a terminar aquí y ya. En el ciclo de vida del proyecto puedo identificar nuevos riesgos en el camino. Siempre, esto es un proceso que se va dando constantemente. Bueno, entonces ya en temas de certificación, obviamente el PMP espera que nosotros pues tengamos cierto nivel de expertise para poder obtener esta certificación. Por lo tanto, para obtener la certificación del PMP hay requisitos, ¿verdad? Para hacer este curso que damos en VLA, no, pero si ustedes quieren certificarse, sí, hay requisitos. Uno de ellos es tener un título universitario, dice de 4 años, pero cualquier título universitario, aunque duraran 3, o sea, un bachillerato está bien, y al menos 3 años, que se calculan como 4.500 horas liderando y dirigiendo proyectos, y las horas de educación en dirección de proyectos, que serían este curso que ustedes harían, ¿verdad? Esa es digamos, una manera. La otra manera es, si no tienen título universitario, con un diploma de secundaria y al menos 5 años o 7.500 horas liderando proyectos y 35 horas de educación en dirección de proyectos. Esto sería para el PMP. Hay otra certificación, porque muchos de ustedes tal vez digan, bueno, no tengo la experiencia, o sea, jamás yo no he liderado 4.500 horas, o simplemente yo no sé todavía nada de proyectos, pero quiero empezar y quiero tener un valor agregado en mi hoja de vida con respecto a gerencia de proyectos. Hay otra certificación que ahorita vamos a ver que se llama el KPM, que es como un técnico en proyectos. Es como un técnico. Entonces, esa certificación la pueden hacer
solamente llevando el curso. O sea, ustedes llevan el curso y ya tienen la potestad para poder aplicar a la certificación. No tienen que tener experiencia, ¿ok? Esa es otra opción, ¿verdad? Costos del examen. Bueno, si hablamos de costos del examen, independientemente a los costos del curso, que eso se los van a estar compartiendo para los que estén interesados, cuando somos miembros del PMI de la organización, el examen vale $405 y no miembros vale $555. Hay precios más económicos que son exámenes que puedo hacer en papel, pero por el tema del COVID y de hecho pues el cambio a la digitalización y todo, ya creo que acá en Costa Rica ya no lo están haciendo. Entonces, esos serían los precios para el PMP. Ahorita por el tema del COVID ustedes lo pueden hacer desde su casa y simplemente lo hacen por computadora y pues bueno, ahí ya los temas específicos si hay que revisarlos en el espacio donde tienen que estar, si tienen que tener ciertas características donde lo hagan, etcétera. Eso ya lo veríamos más adelante. Pero bueno, ¿por qué es importante esta certificación? Imagínense que el salario promedio de las personas que tienen la certificación del PMP es hasta 25% más alto de esas personas que no tienen la certificación. O sea, yo conozco muchísimos gerentes de proyectos que tienen mucha experiencia, pero no tienen la certificación. Y una persona certificada puede ganar hasta 25% más. Y es reconocida mundialmente, por lo tanto hay, imagínense que ya hasta 1 millón aproximadamente o más de personas que tienen esta certificación alrededor del mundo. Como les dije, si no pueden hacer esa porque no tienen las horas, también está la posibilidad del KPM, que ese es como un técnico, es como un bootcamp, ¿ok? Y el KPM es un poco más económico, para los miembros es $225, no miembros $300. Y ojo con esto, porque bueno, pero eso no sirve de nada, sí sirve, porque es un inicio. Para aquellos que están iniciando, igual vean que lo que dice acá es que a pesar de, o independientemente de la carrera que ustedes tengan, el certificado de KPM los distingue en el mercado como profesionales con más credibilidad de efectividad trabajando en proyectos o con equipos de proyectos. Entonces también tiene validez y también tiene credibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El examen del PMP obviamente es más complejo, dura 4 horas, son 200 preguntas. El examen del KPM son 150 preguntas y dura 3 horas y es totalmente teórico. El PMP es mucho más analítico porque ya considerando de que ustedes son profesionales en el área, los casos son sumamente analíticos. Pero el KPM son casos totalmente teóricos. Entonces, esos serían los costos del examen. En resumen, independientemente si ustedes buscan certificarse o no, definitivamente aprender sobre las buenas prácticas del PMI nos da una buena idea de cómo gerenciar proyectos que puedan dirigirse al éxito. Este ejemplo que les di hoy es solamente un área de conocimiento, una parte pequeña, pero hablamos de otros tipos de gestiones que hay que hacer en un proyecto, donde también nos dan las herramientas para poder llevarlos al mayor éxito posible. Bueno, eso sería de mi parte, así que les agradezco muchísimo por su tiempo, ahí me disculpan por el incidente, y pues bueno, si tienen alguna duda, pregunta, aquí estoy. Era parte de mostrarles el manejo. Era la demostración, sí, lo hice en demostración. Por aquí tengo algunas preguntillas que me pusieron en el chat, vamos a ver. Por aquí comentarios también, dice Diego, la planificación en general cuesta mucho que las empresas lo implementen. Claro, Diego, muchas veces todo esto en papel es muy bonito, pero el día a día de los proyectos es un poco más complicado y ahí también que nace que el PMP se está volviendo más ágil, ¿verdad? Se está volviendo más ágil. De hecho, si ven la versión nueva del PMBOK habla sobre enfoques adaptativos, donde tenemos que ajustarnos al cambio. Bueno, por aquí me dicen que muy interesante, que bueno, Aurora, Ana, muchas gracias. Cuando hablo de conductores que generan valor, tanto que generan valor, Javier, puedo verlo como conductores que generan valor serían oportunidades. Entonces, de pronto, lo que me va a generar mayor rentabilidad
¿verdad? A mi negocio o a mi organización, eso tengo que identificarlo, pero también tengo que identificar lo que me va a generar un impacto económico negativo si sucede, que serían las amenazas. Ok, vamos a ver, por aquí dice, ¿cuánto sería un salario aproximado en Costa Rica de una persona certificada y con experiencia? Bueno, puede andar definitivamente anda en más de $3,000. Definitivamente, si una persona certificada y con experiencia no debería aceptar un salario menor a eso, ese sería el mínimo, es mi experiencia. Las empresas grandes tienen departamentos de gestión de riesgos, las pequeñas que uno quiere emprender, ¿cómo se hace evaluación? Bueno, pues eso ya es un tema un poco más específico, sí, normalmente sí hay empresas que tienen ya departamentos de gestión de riesgos, pero eso, María, te puede servir esa diapositiva que di, donde están todos los procesos, donde puedes identificarlos, hay estrategias, hay herramientas que lamentablemente esto es muy amplio y no podemos verlo en una hora, pero te invito a que ojalá te nos puedas unir al curso donde vamos a ver todo eso. Ok, vamos a ver, no sé, Josué, si por ahí... Tenemos un par de preguntas que quieren hacer por micrófono y quien guste que le evitemos el micrófono, por favor, levantar la mano. Aquí tenemos a Álvaro Morales, que tiene la mano levantada de hace ratito, y luego seguimos con Nixila Beckford. Álvaro, ahí te estoy habilitando el micrófono. Ahí tenés que darle a habilitar el micrófono ahí, un mute. Eso es, Álvaro, perfecto. No, que estaba habilitado por error, me imagino. Ah, ok, bueno, está bien, perfecto, no se preocupe. Bueno, vamos con Mixila Beckford, ahí le estoy habilitando el micrófono, Mixila, no sé si escuchas, Mixila Beckford, no creo que no. Javier Zúñiga, ahí le estoy habilitando el micrófono a Javier. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, yo hice mi perfil en LinkedIn y me gustaría saber cómo puedo gestionar yo como traductora, que es mi profesión actual, una nueva visión para autoemprender en este tiempo y escuchando a la profesora siento que fue muy precisa, muy enfocada en su explicación y quisiera dar gracias por eso y esa es mi pregunta. Hola, Mixila, gracias, te agradezco tus comentarios. En realidad, bueno, te cuento que yo estudié un tiempo traducción también, pero nunca me dediqué a eso. En realidad, admiro muchísimo a las personas que se dedican a eso porque sé que es bastante complicado. Me dijiste que creo que estás como intérprete o traducción. Eso. Yo soy traductora simultánea. También, actualmente trabajo como traductora en un hospital. Bueno, en este momento, mira, realmente habría que hacer un análisis más a fondo de tu caso, ¿verdad? De lo que te diga ahorita, pues básicamente va a ser muy general. Pero creo que la oportunidad, en realidad, ahora en el tema de digital, ¿verdad? Muchas personas van a seguir necesitando, por ejemplo, traducir textos, ¿verdad? Traducir artículos, todo eso sigue siendo una necesidad de negocio donde en realidad no hay un impacto porque no necesitas estar cara a cara con ninguna persona. Creo que por ahí podrías explorar esa oportunidad de negocio, ya no tanto como intérprete, ¿verdad? Sino como traducción de textos. No sé qué tanto se puede aplicar la profesión a ese enfoque.
pero me parecería que tal vez esa sería una sugerencia como para empezar. Y pues bueno, tal vez habría que ya analizarlo más a fondo para ver qué otras oportunidades podemos encontrar enfocadas en esa profesión específica. Sí, y en parte yo quisiera agregar ahí, Mixia, que en este momento, pues una habilidad muy importante para cualquier profesión es el mercadeo, ¿verdad? Es darnos a conocer de forma digital. Todos seguimos comiendo, todos ocupamos, básicamente muchas de las necesidades que tenemos siguen estando ahí. Es simplemente darse a conocer y ver cómo podemos adquirir ese servicio. Hay muchísimas plataformas en Internet, como freelancer.com y similares, donde las personas postean o subastan lo que sería trabajos. Entonces, te invito por ahí a que lo veas. La otra semana tendremos unas personas, unas empresas invitadas. Dentro de ellas hay trabajos remotos, entiendo, con respecto a algo similar, algo de que yo estoy escuchando una llamada y estoy traduciendo con un software de Dragon, y están escribiendo, por decirlo así, la llamada al mismo tiempo. Entonces hay cosas muy interesantes por ahí. Bien, seguimos con por acá Michael Sandoval. Michael, tienes una pregunta por ahí. Y los chicos, chicas que están para el del Six Sigma, ya estamos por iniciar. Voy a habilitar el micrófono. Ahí tienes, Michael. Buenas noches. Una consulta, digamos, para sacar cualquiera de las dos certificaciones, digamos, la que es como de inicio y ya la otra, ¿se ocupa llevar el curso en un lugar autorizado o es requisito el curso? El curso es requisito. Para hacer el examen, perdón. Disculpe. Sí, claro, el curso es requisito. No necesariamente, o sea, el lugar tiene que ser específicamente una academia. Lo que sí tenés, los PDUs o las unidades de conocimiento, que son las que se hacen post curso, esas sí tienen que ser tal vez por una institución que esté totalmente aliada al PMI, ¿verdad? Pero el curso puedes llevarlo con cualquier entidad que tenga o que siga los lineamientos y los fundamentos del PMI. En este caso, lo importante es que cumplas con las 35 horas mínimo, ¿verdad? Y obviamente tenés que enviar una solicitud. No es que el examen se hace solamente porque sí, hay que enviar una solicitud donde el PMI te va a aprobar o no aprobar que hagas el examen. No sé si ahí le habilito otra vez el micrófono. Ay, pues, ok, sí, okay. ¿Está claro por ahí? Sí. No, está bien. Con eso está bien. Gracias. Buenas noches. Básicamente lo que el PMI no quiere es que usted simplemente vaya a hacer el examen, sino que pase como por algún proceso educativo. No necesariamente tiene que ser una academia específicamente del PMI, pero sí tienes que acumular mínimo 35 horas de educación enfocadas en Project Management. Eso es lo que quiere principalmente. Ángela Berhan, ahí tienes el micrófono habilitado, Ángela, para hacer tu pregunta. Hola, ¿me escuchan ahí? Te escuchamos, sí. Perfecto. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias. Yo los escucho desde Colombia. Veo que la mayoría de ustedes son de Costa Rica. Me pareció súper interesante el tema como lo expusieron. En particular, la pregunta que había planteado por el chat es si el tema de la resistencia al cambio en una empresa se puede manejar como un riesgo. Sabemos las personas que estamos relacionados con el tema del Project Management que estos son procesos muchas veces ideales, ¿no? Y cuando llegamos a la realidad en las empresas, hay gente que no ha estudiado el tema o hay gente que de plano dice, ay, esto ya pues no va conmigo. Y es justamente las primeras barreras inician con el mismo personal de la empresa. Entonces, desde la parte de gestión de proyectos se podría manejar esa parte de la resistencia al cambio como un riesgo y cómo pudiéramos gestionar para que este tipo de cosas pues no sucediera y tuviéramos un flujo de los proyectos mucho más efectivo. Bueno, definitivamente una de las estrategias para gestionar riesgos que se dan por falta de conocimiento de las personas, y el tema de la resistencia al cambio se da porque no conozco la metodología y no sé por qué me puede beneficiar,
Entonces, lo que habla el PMI muchísimo es del tema de capacitación. Una de las estrategias que yo puedo tomar para poder mitigar eso es una capacitación y es poder, de cierta manera, primero determinar si esa resistencia al cambio realmente va a impactar mi proyecto, porque puede impactar de cierta manera objetivos organizacionales, pero va a impactar el proyecto per se, ¿ok? Si sí va a impactar mi proyecto, porque yo necesito que todo el mundo trabaje con las buenas prácticas del PMI, porque me lo pide así, por ejemplo, los proyectos que yo estoy manejando actualmente tienen que trabajarse bajo un esquema PMP, entonces me toca capacitar, me toca trabajar con el equipo para que ellos entiendan por qué esta metodología, estas buenas prácticas, estas estrategias van a traer un beneficio. Me tocaría definitivamente trabajar con el equipo aportando conocimiento y desarrollar tal vez un plan de trabajo que haga que las personas entiendan por qué es importante y cómo puedo hacer que al final todos tengamos ese conocimiento, porque la resistencia al cambio es principalmente porque no conozco qué beneficios puede traer buenas prácticas en específico. Perfecto, muchas gracias. Un gusto. Muy buena pregunta, ¿verdad? Muy bien, esas serían las preguntas que tenemos entonces por ahora. Muchísimas gracias a todos, a la profesora Laura por lo que sería esta parte del taller. Vamos a iniciar con el taller de Lean Six Sigma, no se me desconecten, pero voy a hablarles muy rápido con respecto a lo que sería, si usted está interesado o interesada en matricular cualquiera de nuestros cursos en Virtual Learning Academy, no importa si usted está en Colombia, en El Salvador, Panamá, donde usted desee estar, ahí puede llevarlo con nosotros. Quiero contarles que en este momento la asesora educativa Nereida va a estar colocando un formulario, el cual si lo llena, vamos a garantizarle, darle una beca de lo que sería el 30%. Y el monto que queda sobre eso, vamos a financiárselo a $50 al mes. Sí, o sea, usted probablemente termina el curso y le va a quedar un saldo ahí que va a ir poco a poco. Nuestro objetivo es que una vez que usted concluya esta certificación, ya sea Project Management Professional o del KPM, el Certified Associate Project Management, usted logre conseguir un mejor trabajo. Nosotros le vamos a ayudar a prepararse a conseguir un mejor trabajo por medio de lo que sean los convenios empresariales que tenemos en LATAM, tenemos en Colombia, tenemos en Panamá, tenemos en El Salvador, tenemos en Costa Rica y en varios países. Y si es una empresa que no tenemos convenio, igual le ayudamos a prepararse para la entrevista, a hacer el currículo y lo alistamos. Casi que básicamente es muy similar. Tenemos clases 100% en vivo por internet como estas. Todas las clases van a quedar grabadas y tiene acceso a tutorías ilimitadas. Si usted está listo o lista, esto no es un mensaje para todos, si usted está listo o lista, le vamos a dar hoy un 10% adicional si matricula hoy. ¿Okay? Queremos dar ese empujón para que matricule este curso de PMP. El día de hoy le podemos dar un 10% adicional sobre el saldo del 30% 10% adicional para que matricule. Ahí va a estar la asesora Nereida con nosotros. Hago un cambio de chip.